¿Qué tal amigos? Dios los bendiga mucho. Estoy muy contento de poder estar una vez más enlazado con ustedes. Gracias por darle clic a este video. Estamos en un tiempo de cuarentena en varios lugares del mundo y entender realmente para qué estamos en cuarentena o qué debería producir en nosotros este tiempo creo que es muy importante. La palabra cuarentena en el diccionario significa lo siguiente: aislamiento preventivo a que se somete durante un periodo de tiempo a personas o animales por razones sanitarias. Aislamiento. Esta palabra aislamiento es interesante porque aislamiento es hacer que una persona o una cosa quede sola, separada de otras personas u otras cosas. Y creo que eso es lo que está sucediendo. Estamos aislados de absolutamente de todo. Aislados de nuestros trabajos, aislados de nuestras rutinas. Estamos generando rutinas nuevas en nuestras casas. Y eso es interesante. Solamente quiero llevarte a entender junto conmigo un poco qué es lo que Dios hace en el aislamiento. En el libro de Oseas capítulo 2 versículo 14, la Biblia dice lo siguiente: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Está hablando acerca del pueblo de Dios y está diciendo que va a aislar al pueblo de Dios en el desierto con un objetivo: hablar a su corazón. Y creo que realmente es lo que está sucediendo en este tiempo, porque Dios está tomando a su iglesia para aislarla y para hablar a su corazón. Y creo que necesitamos entender lo que Dios nos está empezando a hablar. Quiero ilustrarlo con la historia de algunas personas que en la Biblia han sido aisladas. Por ejemplo, el primero de ellos que recuerde es Moisés. Moisés creció en circunstancias muy diferentes que las demás personas. Moisés creció rodeado de lujos, Moisés creció rodeado de comodidades, de facilidades que los demás no tenían. Y en cierto momento de su historia, cuando él comete un asesinato, el faraón se vuelca en contra de él y decide buscarlo. Entonces Moisés tiene que aislarse a buscar un lugar donde el faraón no lo encuentre, y ese lugar es el desierto. Cuando él está en el desierto pasan 40 años, y en esos 40 años Dios trabaja en su corazón, trabaja en su madurez, trabaja en las actitudes que él tiene. Se encuentra pastoreando ovejas ajenas, y cuando él está en ese trabajo y ya se ve que es un hombre mucho más maduro, mucho más centrado, Dios se presenta a él. Y la Biblia dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 1, lo siguiente: que apacentaba Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza que ardía en fuego y la zarza que no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré la grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. La cuarentena sirvió para preparar a Moisés, y estoy seguro que Dios está preparando a muchos de nosotros para cosas mayores. Miren, Moisés estaba cuidando a ovejas y él no sabía que después de esos 40 años iba a tener que cuidar a las ovejas del Señor. Yo creo que en verdad, si estás pasando este tiempo de cuarentena encerrado, es porque Dios te está preparando. Dios está llevando a un nivel superior a su iglesia, y yo sé que en varios lugares Dios está capacitando y preparando de una manera especial a muchas personas que en este momento están encerradas en sus casas. Él quería tener un encuentro personal con Moisés. Dios nos está preparando para tener un encuentro especial con Él, una revelación especial de Dios. Y con esta palabra revelación recuerdo a otro personaje, Daniel. Si uno revisa la historia de Daniel, Daniel fue sacado de su ciudad y llevado a una región que él no conocía, una región muy diferente para él. Sus comodidades, sus rutinas fueron quitadas y fue trasladado a un lugar que se llama Babilonia.
alejado de sus comodidades, alejados de su iglesia, del templo donde estaban acostumbrados a hacer sus servicios. Aquí tenemos a una persona muy parecida a ti y a mí, que estábamos acostumbrados a ir a nuestras iglesias, ahora ya no vamos. ¿Tú crees que Daniel no quería ir a su congregación? Te aseguro que muchos de nosotros estamos recordando esos tiempos interesantes en los cuales nos reuníamos en un salón y adorábamos con instrumentos, amplificaciones. Pues Daniel no podía ir, al igual que tú y yo. Y mira lo que sucedió con Daniel, porque pasó muchísimo tiempo aislado de las cosas que él acostumbraba a hacer. Y Daniel capítulo 6, versículo 9 narra lo siguiente, dice esto: firmó pues el rey Darío el decreto y la prohibición. Está hablando de un tiempo en el que se levantaron en contra de Daniel. Y el versículo 10 dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba para dar gracias delante de su Dios, como lo solía hacer. Creo que tenemos que tener esa misma actitud este tiempo. Tenemos que intensificar la búsqueda de Dios. Tenemos que intensificar la intimidad con Dios. Tenemos que intensificar la oración. Ahora tenemos tiempo para hacerlo, así que la invitación para todos ustedes es: oremos más de lo que orábamos. Busquemos al Señor con una intención mucho más profunda. Clamemos a Dios por una revelación mucho más fuerte de su presencia para saber lo que Él quiere hacer. Cuando Daniel se encerró y empezó a estar delante de Dios, Dios le reveló las cosas que iban a venir. Y yo creo y sé que si buscamos con mayor intensidad este tiempo a Dios, Dios nos va a revelar las cosas que Él está por hacer. Se vienen tiempos difíciles, se vienen tiempos complicados, pero estoy convencido de que Dios puede revelarnos a cada uno de nosotros los pasos que Dios va a hacer. Daniel tenía algo diferente a todos los demás. En el mismo capítulo, unos versículos más arriba, en el versículo 3, la Biblia dice esto: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernantes, porque había en él un espíritu superior. Creo que Dios nos está llevando a que tengamos un espíritu mucho más alto, un espíritu superior, y Dios está separando a su iglesia para mostrarle lo que va a venir. Jesucristo está empezando a mostrarnos el principio de dolores, y creo que ahora es tiempo que los profetas van a empezar a ver lo que está a punto de venir. Por eso Jeremías capítulo 33 versículo 3, un conocido versículo, dice esto: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Creo que Dios quiere revelarse a nosotros y enseñarnos esas cosas grandes y ocultas que están por venir, pero para eso tenemos que clamar, tenemos que buscarlo con más intención. Detengamos por lo menos una hora, un tiempo en nuestro día, todos los días, para buscarle, y estoy seguro que Dios nos va a hablar. Mira, Moisés aislado para ser preparado, Daniel aislado para recibir revelación. Y encuentro un tercer ejemplo, y con esto quiero terminar. Es la vida de Pablo. Pablo era un gran conocedor de los escritos. Pablo era un hombre muy instruido, y cuando llega la presencia de Dios, el corazón de Pablo cambia. Y cuando su corazón es cambiado, a él no le importa tomar todo por basura por el conocimiento de Cristo. En ese proceso en el que Pablo ya es un personaje que es muy conocido en la iglesia, a causa de su predicación, Pablo también tuvo que ser aislado, y aislado en una cárcel de 4 paredes, como tal vez tú y yo nos encontramos encerrados en 4 paredes. Es más, la Biblia dice lo siguiente: en la segunda carta que él escribe a Timoteo, le dice esto en el 2 capítulo versículo 8: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas las palabras de Dios no está presa. Y creo que es el mismo mensaje. La palabra de Dios no está en cuarentena, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios tiene que salir de nuestras 4 paredes, iglesia. Por eso es que Pablo escribía a la iglesia en Filipenses, en el capítulo 1 versículo 13:
pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. No estoy preso por maleante, estoy preso por causa de Cristo. Lo voy a poner de la siguiente manera: hermanos, no estamos presos por maleantes, estamos presos porque la ley dice que tenemos que estar en nuestras cuatro paredes. Pero lo interesante de esto es que Pablo, preso, aislado, en cuarentena, era la persona que alentaba a aquellos que estaban libres. Lo normal es que un libre aliente a alguien que está preso, pero aquí hay un preso alentando a libres. Creo que esa debería ser nuestra actitud. En cautiverio, Pablo escribió cartas. En cautiverio, Pablo escribió libros que no creo que él pensaba que iba a alterar la historia de la humanidad hasta nuestros días. Hasta hoy se leen las cartas de Pablo, y lo hizo cuando estaba en cautiverio. Lo que quiero animarles a hacer es que escriban libros, escriban textos, manden mensajes de voz, utilicen sus celulares para llenar las redes con el mensaje de salvación, con mensajes que cautiven, que llenen a las personas. Miren, si prendemos la televisión y prendemos un noticiero, estamos llenos de malas noticias, y esa información, gracias a Dios por informarnos, gracias les damos por informarnos, pero es necesario que se levanten ahora mensajes de esperanza, mensajes de aliento, y necesitamos esos mensajes, pero también necesitamos mensajes que nos llamen a vivir en santidad, a entender que Cristo está regresando. Escribe mensajes, graba audios, toma tu celular, graba un video, da a conocer a tus amigos, a tus vecinos, chatea con alguien, pero no por banalidades, chatea con alguien hablándole del evangelio, cambia el entorno. Te invito a que lo podamos hacer. Escúchenme, pastores que han estado hasta este momento reposando. Empecemos a levantar mensajes, y no solamente a pastores, a líderes. Yo creo que es el tiempo en que tenemos que empezar en nuestro cautiverio a levantar nuestra voz. Moisés fue preparado, Daniel le otorgó revelación, y Pablo lo usó para animar a otros. Así que, ¿qué tal si tomamos esto y empezamos a animar a más personas a que puedan seguir adelante? Porque la palabra de Dios no está en cuarentena, la palabra de Dios no está en cautiverio. Cierro esta enseñanza que pensé que era corta, pero es que se alargó, una vez más con el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14. Y la Biblia dice esto: pero he aquí que yo los atraeré y les llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Que el Señor nos hable, que el Señor transforme nuestro corazón, y que de nuestras redes salga bendición, que nuestros WhatsApp se llenen de bendición, de palabras de ánimo, que las redes se llenen de estudios bíblicos, que las redes se llenen del evangelio. Los amo mucho, anhelo poder verlos pronto. Reciban un fuerte abrazo mío, de mi familia. El Señor los bendiga y gracias por enlazarse. Nos vemos la próxima. Dios te bendiga.